Bueno, yo me llamo Eric Abraham Sánchez, estudio Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cuenca. Ahorita estoy cursando el quinto ciclo y bueno, posiblemente ya quinto parte 2. Como aspiraciones, me gustaría tener ya graduarme, seguir haciendo amigos, porque para mí mi carrera me ha demostrado de que no todo es ir tan rápido, porque hay mucha gente que se va quedando y de cierta manera te vas haciendo solo. Entonces me he visto forzado a hacer más amistades, pese a que no tiendo a ser muy amiguero o amistoso. Entonces, eso es por mi parte, como para que me vayan conociendo. Como tal, un acercamiento directo no he tenido, o sea, no puedo decir como mucha gente ha tenido esa bendición o ese momento de encuentro, no sé, tal vez en alguna circunstancia, en una crisis, a veces en un momento de alegría, a veces en un reencuentro. No he tenido. Mis papás ambos son cristianos, entonces yo nací bajo una familia cristiana, en un ambiente muy bueno, o sea, demasiado bueno en realidad, no me puedo quejar. Y siempre he desarrollado un gusto por la lectura de la Biblia. Me la he leído ya algunas veces de Génesis a Apocalipsis. Entonces, parte de mis decisiones son tomadas en base a las lecturas. Soy muy fan del libro de Cantares y también de Lamentaciones. Y yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es Padre, Hijo e Espíritu Santo. Y Él está más allá de nosotros, de todo, y que siempre de cierta manera tiene un control y tiene un designio. Eso sí no lo puedo negar. Tampoco puedo decirte que porque no he tenido ese encuentro no digo que no exista. Es complicado en mi caso, bueno, supongo que en todos los casos son complicados, tal vez en algunas carreras más que en otras. En mi caso ha sido un poco más sencillo, diría yo, y complicado al mismo tiempo. Sencillo en mi carrera como tal, porque generalmente la parte de conversar, la parte de tener un acercamiento entre compañeros, siempre se enfoca a un tema de, oye, ¿y qué te pasó en tal examen? ¿Cómo resolvemos tal ejercicio? ¿O cómo deberíamos hacer esto? ¿O el proyecto esto? Entonces siempre se ve reducido a conversaciones de la carrera. Simplemente a veces cuando se sale con amistades, ahí es cuando se inserta conversaciones más profundas. Para mí lo más importante es tratar de ser fiel contigo mismo. O sea, si es que eres fiel contigo mismo, eres fiel con Dios. Porque si es que tú eres fiel a lo que tú crees y no estás poniéndote una máscara enfrente de tus amigos, es suficiente para ver y para notar un cambio. Notas también un tema de mayor respeto a veces, no te toman en cuenta para algunas cosas que ya ellos lo ven como normal. Todo tiene que ver con un tema de qué tú proyectas. Porque si es que tú en tu casita, con tus papis, no sé, en la iglesia eres una persona y cuando te vas a la U eres otra, pero así el cambio es tan drástico, obviamente no va a haber este respeto que te estoy diciendo. Como te digo, a veces sí me he dicho yo, no, tú tienes tus cosas y créeme, no quiero, o sea, no quiero ser no sé, la manzana de la discordia que cambie todo esto. Entonces sí me he visto respetado, igual en mi trabajo. Yo creo que las cosas son fáciles siempre dentro de la iglesia, dentro de la casa, pero de ahí todo lo que es fuera siempre es complicado. Tal vez para algunos más, tal vez para otros menos, todo dependerá de la autoestima de la persona. En mi caso podría decir que se me ha hecho normal, ni mucho ni poco. Creo que como siempre, o sea, me he topado con compañeros de la escuela, del colegio, entonces siempre hemos tenido eso de, ok, o sea, tú ya sabes más o menos por dónde, cuáles son mis creencias, cuál es mi fe. Entonces siempre ha habido ese respeto. Sin embargo, con compañeros y personas nuevas que han venido, no sé, de otras provincias, sí es un poco más complicado porque a veces hay gente que es muy lanzada, o sea, es muy confianzudo. Entonces, ahí se te pone la cosa difícil, porque definitivamente tú cuando quieres decir o decir yo soy así, se complica, porque a veces por tú no querer alejar a alguien, te toca, y eso está mal, obviamente, te toca como que cambiar un poquito y tratar de ceder. Y hablábamos algo con los amigos el día domingo, de que siempre las personas cedemos a lo más fácil. Independientemente del tema, en este caso yo soy cristiano y cedo a alguien que no es cristiano, porque es más fácil no ser cristiano que ser cristiano. No sé si me hago entender. Entonces, siempre va a ser complicado. Al inicio va a ser muy complicado el hecho de tratar de exponer tu fe, de tratar de decir yo soy así, porque vivimos en una sociedad que juzga y aparte de que juzga, que aísla.
Y al ser nosotros, en base a la ciencia, nosotros somos seres sociales, somos animales sociales. Y cuando tú te sientes aislado, obviamente te vas a tener puedes hasta caer en depresión o algo por el estilo. Y por eso te digo que depende mucho tu estabilidad emocional y tu autoestima para poder eh, mantener y conllevar las cosas. Yo conozco de Dios en el sentido de que he leído su palabra, entiendo muchas cosas de la Biblia, pero sin embargo, el mismo hecho de tal vez no tener esa comunión tan cercana, sí influye mucho en mis decisiones. Entonces, sí me he visto, y generalmente son en reuniones cuando conozco a gente nueva, cuando a veces me han dicho, oye, vamos a hacer tal cosa, no sé, se me ocurre lo que pasó, no sé, en el anterior ciclo nos fuimos igual a hacer una parrillada con unos amigos, y supuestamente íbamos a ir gente que conocía, pero al final no, también fueron otra gente, y tenían ideologías un poquito más complicadas, mucho más complicadas, el tema de favor del aborto, el tema de favor del matrimonio gay. Entonces fue gracioso porque en sí yo soy una persona que le gusta debatir, soy un poco, me gusta tener conversaciones de esta clase de tipo. Entonces fue gracioso porque el debate se mantenía justamente en eso de por qué está bien y por qué está mal abortar y si es que sería bueno o incorrecto el tema de las relaciones con personas de tu mismo sexo. Pero de la nada, o sea, vino un amigo y yo siento que lo hizo de mala fe. Y tal vez yo hubiera dicho, empezado desde el inicio diciendo yo soy cristiano y por eso tengo estas creencias. Entonces yo dice, pero él piensa así porque él es cristiano. Y él dice, no, es que vos eres cristiano. Entonces yo dije, no, eso no tiene nada que ver, es porque estamos en un tema, digo, y tú lo estás tratando de llevar a otra cosa. Estás tratando de hacer una falacia como para decir que porque yo soy tal cosa, mi comentario no vale. Entonces, ese es un ejemplo de que a veces sí me ha tocado decir yo no creo que así, o otras veces de que como tú dices para encajar, sí me ha tocado a veces, porque no sé, es un miedo, o sea, cuál es la necesidad de encajar en un lugar donde no puedo. El otro día estamos en un rompecabezas y es complicado encajar una pieza donde no va y siempre la vas a dañar y al que se termine dañando eres tú y no la otra persona, porque la otra persona ya está. Y volvemos igual otra vez al tema de es más fácil cambiarte a ellos que tú mantenerte o que ellos se cambien a ti. Por suerte, lo que es mi facultad, generalmente tienes que tener otras cosas o otras ideologías. Entiendas ideología como tema político, ser izquierda, derecha o centro. Ahí es cuando se ve un poquito más marcado el tema de esto. E igual, o sea, en mi facultad aún se nota, bueno, más en mi carrera por un tema de ausencia de la parte femenina. Siempre somos, hay mayoría de hombres que de mujeres. Entonces siempre hay un poquito de privilegio hacia las chicas. Entonces, solo por ese lado es cuando tú puedes denotar algo en contra tuyo de por parte de un profesor. Y yo le he dicho a algunos profesores que he tenido confianza, ya que he sido a veces, no sé, representante de curso, a veces me ha tocado hacer proyectos medio largos. Entonces he dicho, no, yo soy cristiano, y siempre me han dicho, no, está bien, está bien. Siempre he visto ese respeto en mi carrera y es algo que yo admiro mucho porque yo creo que hay dos posiciones. A veces yo siento que el estudio dignifica a la persona, pero a veces la empobrece, porque a veces el tema de estudiar tanto y tanto y tanto te priva de ver otras cosas y te enfocas solo en lo que tú estás viendo. Y te tienes la otra parte, que es lo que yo veo en todos los ingenieros que me han dado y me han impartido clases, de que mientras tú más estudias vas entendiendo más a la gente y te vas dando cuenta de lo lejos que tú estás de llegar a hacer algo y que si es que tú juzgas a algo o a alguien por lo que cree o por lo que es, primeramente te estás juzgando a ti mismo porque te falta esa autoestima o ese amor propio y lo único que haces es reflejar todas esas falencias y todas estas incoherencias que tienes dentro de ti mismo hacia los demás. Entonces, no, nunca me he visto afectado por mi fe en mis clases, jamás. Y tampoco me he visto afectado en ninguna calificación, nada por decirlo. Es normal tener familia y, o sea, que tu parte de tu familia sea cristiana y la otra no. Entonces, eso pasa en la parte de mi familia paterna, lo que son mis primos de mi primer tío. Pero a mí me gusta compartir mucho con ellos porque tienen mucha experiencia en el ámbito laboral y también en el ámbito de la vida. Entonces, ellos para darte un consejo de qué es lo que tú no deberías hacer. Sin embargo, ellos son muy fan de hacer los asados y todo eso. Y obviamente ellos toman con cerveza o a veces con algún otro tipo de licor. Y tienden a emborracharse rápido.
Entonces, después de mucho tiempo de la pandemia, cuando salimos, ellos me invitaron, a mí y a mi familia. Entonces yo estaba ahí hablando con ellos y empezaron, no, es que vos, o sea, a mí me gustan mucho mis dos nombres, y como dije, Eric Abraham, pero más me gusta Abraham porque generalmente es como el nombre que me tratan. Entonces él empezaba, no, es que vos Zacarías, Isaías. Y obviamente yo entendía que él lo hacía de manera de chiste como para hacernos un ambiente ameno, pero llegó un punto que yo ya lo sentí como burla. Entonces yo solo quedaba viendo, decía a Vicente, me quedaba viendo, digo, Vicente, digo, ya, apuéstate serio. Entonces ahí es cuando, o sea, sí me sentí un poco incómodo, porque si no, es que, y como gracias a Dios mi papá es alguien de que tiende a ir a misiones y predica mucho, entonces decía, no, es que, ¿qué es lo que diría tu papá? Y yo ya una, dos, ya tres, ya cuatro, yo creo que a la quinta, sexta yo ya le paré y dije, ya, digo, pórtate serio, digo, yo nunca me he burlado de mi tío, y vos qué vienes aquí a estar burlando de mi papá, digo, porque vos lo estás haciendo a manera de burla, digo, concentra. Entonces él solo se cayó y pese a que estaba borracho, miró un ratito al piso, me miró al frente y dijo, primo, discúlpame, yo no lo estaba haciendo de manera para que tú te enojes o para ofenderte, simplemente era un chiste. Pero si te molesta, discúlpame, procuraré no volverlo a hacer y nos dimos un abrazo y bueno, alguna vez salimos igual entre amigos y igual yo dije, no, yo soy cristiano, yo no comparto lo que se están diciendo. Y dijeron, no, ¿cómo vas a hacer? Eres un retrógrada, que, o sea, eso, o sea, cachas que vos mataste gente. Y yo decía, digo, primeramente te vi la historia, digo, según yo es al revés. Entonces, a veces por un tema de odio o falta de conocimiento la gente tiende a hablar más allá. En la uno nunca he dudado de mi fe. Más bien en el colegio sí. En el colegio vieron etapas mías en donde, al igual que el ejemplo anterior que daba del tema de la pieza de un rompecabezas encajar, yo trataba a fuerzas de encajar a un grupo de, o sea, el típico grupo que hacía desmadre en el curso. Entonces yo decía, no, yo también quiero ser parte de, porque qué chévere, o sea, que te vea la gente, no sé, tal vez. O sea, es lo que uno piensa en su mente de que 13 12 años. Entonces decía, no, es que yo quiero ser el grupo, no sé, tal vez para tener una enamorada más rápido, no sé, que me paren bolas las chicas. Pero nada que ver. Entonces yo siempre tenía ese choque en mi cabeza, porque como te digo, o sea, yo siempre tenía el tema de leer la Biblia. Entonces, de cierta manera tú ya distingues qué está bien y qué está mal. Y por más que sea una broma o chiste, tú sabes que está mal algo o que está bien. Nunca me he sentido excluido, o sea, siempre ha habido ese maltrato o slash bullying, pero amistoso entre panas, o sea, siempre entre nuestro grupito. O sea, y la típica de tú eres azogueño, no opinas, o la típica de cállate, cristiano, sí, pero obviamente es por un tema de, yo sé que está mal, pero, o sea, nos queremos, o sea, o sea, hay un respeto intrínseco, y, o sea, no lo decimos en mal plan, entonces es. Sin embargo, en el colegio sí, en el colegio sí hubo un momento en el cual yo sí me sentía complicado, excluido, porque yo tenía mis creencias, yo tenía mi manera de ser y mis compañeros no. Y sin embargo, o sea, había un momento en que yo quería encajar en el típico grupito desmadroso. Entonces yo decía, no, es que yo quiero ser parte de, porque, o sea, puedo, no sé, conseguir tal vez a tu novia, no sé, podría tener más amigos, estar más en contacto. Pero yo tenía muchos roces con mi personalidad, porque a ratos yo quería tener muchos amigos y a ratos no. O sea, no puedo decir que es bipolaridad, simplemente es un tema de que no podía tener muchos amigos de esos amigos, porque me cansaba muy rápido porque no era mi tipo, o sea, no era yo tenía que actuar, ponerme una máscara, ponerme algo para poder ser parte de ellos. Y eso era lo complicado, porque ellos siempre decían, no, es que tienes que hacer tal cosa, y siempre había un choque entre lo que yo creía y lo que ellos me decían. Entonces, por un tema que yo te decía antes no sé, otra vez el tema de rompecabezas. Cuando tú fuerzas una pieza, se rompe la pieza que estás forzando. Y yo tenía ese desgaste emocional de, chuta, o sea, yo quiero pertenecer, pero no puedo. Todo el tiempo estaba actuando, no era yo. El punto de quiebre fue una vez, mi niña trabajaba como gerente en un hotel, entonces ella manejaba todo este tema de finanzas y inversiones y todo eso. Y bueno, o sea, el jefe un día le regaló unas botellas de licor, pero en mi corta edad de que 12 años creo que tenía en noveno, entonces yo no sabía que era licor, yo aún no sabía lo que era licor. Entonces lo más cercano al licor que yo tenía era las botellas de alcohol antiséptico que te ponías en la herida o alguna vaina así para limpiar. Y alguna vez yo dije, uy, probemos, y asqueroso totalmente. Tú llevas algo novedoso al colegio y eres el centro de atención, así sea un ratito, pero eres el centro de atención. Yo antes de llevar a ver una botella, olía terrible, tomé un poquito, sabía igual de terrible. Entonces dije, o sea, mi cerebro de una relación con el gel y alcohol antiséptico, entonces dije, este es alcohol antiséptico para heridas,
no pasa nada. Pero yo no pregunté más. Entonces yo solo cogí otra botella y fui llevando y dije, miren, si quieren les vendo, tengo algunas botellitas. Pero yo les dije porque eran de colección. Entonces, bueno, yo inicié mi negocio de licor, pero yo no sabía que era licor, válgame la redundancia. Comí muy bien esas 2, 3 semanas de ventas, hasta que empezaron las investigaciones y todo eso. Y de ahí me di cuenta de que nunca fueron mis amigos, porque, o sea, no digo que ser un amigo es encubrirle al otro, pero a veces te toca como amigo, a veces, no sé, protegerle o tratarse de echarse la culpa entre todos. Yo creo que eso es ser amigos, tratar de todos coger de un lado el barco y caminar. Pero no, y todos ellos me botaban toda la culpa a mí, y que yo era el culpable, me empezaron a añadir cosas. Decía, es posible que les le estaba dando droga y nada que ver, así, poquitos. Me suspendieron por 3 días y yo aún en la reunión antes de que me suspendieran, yo estaba muy altivo, porque yo decía, yo no tengo la culpa, o sea, mi único error, y después me entendí que fue la mayor estupidez decirme eso a mí mismo, decir, mi único error es no haber sabido que era licor. Entonces yo lo que bajo la mirada le veo a mi mami y era triste y le salió una lágrima. Y ahí fue cuando yo me quebré totalmente. Yo dije, no, digo, soy un asco, dijo. Y yo decía, en plan, no, simplemente dije, en mi casa nunca ha pasado esto. Y yo pequé de ignorancia, yo no sabía. Tal vez yo por la falta de, no sé, preguntarle a mi ñaña que, si es que esto es licor mismo o qué es. Y digo, lo más cercano que he tenido, mis encuentros cercanos, digo, aunque ustedes no me quieran, así, no sé, series o películas en donde la gente toma el licor como si fuera algo rico, cuando me di cuenta que no, o sea, tontera, no es rico, es horrible. Entonces, en mi humillación y todo eso, ya cuando habló mi rector, decía, chicos, yo entiendo de que ustedes cometieron un error y me alegro mucho que el compañero entienda su error. Sin embargo, le dije, nos va a mandar del colegio, o sea, fijo, nos va a dar un castigo. Y dijo, sin embargo, no podemos dejar esto así. Tienen que tener un castigo porque nosotros como autoridades tenemos que demostrar que hay un respeto en esta institución. En ese momento de crisis yo comprendí realmente quién es un amigo y quién no, y que realmente no vale la pena estar actuando para pertenecer a algo. Y desde ahí siempre he tenido esa convicción. Hay mucha gente que es enemiga del tema de la frase de ámate a ti mismo. Pero yo siento que está muy mal explicada el tema del amate a ti mismo, ya que yo comparto mucho esta frase. Y lo que te puedo decir es ámate a ti mismo. Porque si es que tú te quieres a ti mismo y tú vas a creer en lo que tú crees, entiéndase, no vas a tener esa necesidad de como yo lo intenté en algún momento de mi vida, de forzarme a pertenecer a algo. Porque tú ya sabes quién eres, qué es lo que vales y a qué vienes. Vienes a un ambiente complicado donde la persona que dice ser tu amigo no lo es generalmente, y también me ha tocado vivir casos así en la universidad, en donde las amistades a veces te tienden trampas, en donde no todo es seguro, en donde no sé qué carrera quieras elegir, pero como hablaba antes, el hecho de elegir carreras influye mucho. No sé, me imagino que en temas de carreras como sociología, carreras como, no sé, derecho, se me ocurre filosofía, tal vez artes en alguna rama, tiene que ser más complicado porque siempre se va a ver el tema más de la filosofía, se va a ver de una manera más abrupta, mucho más desarrollada. Entonces ahí tú tienes que tener una capacidad para primeramente defender lo que tú crees, genuinamente. Y para tú poder defender lo que crees genuinamente, tienes que conocer y saber qué es lo que tú crees. Entonces, mi segundo consejo es de que aprendas, de que te sigas enfocando, de que sigas aprendiendo, de que busques gente que realmente te permita conocer más de Dios. Y entiendas el conocer más de Dios, entender qué es Él, por qué es Él y cómo lo puedes defender. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios, pero cuando alguien me viene y me dice, pero ¿y en qué Dios crees? Y me puede sacar 1.000.000 dioses que hay en este mundo. Y yo voy a decir, ¿en qué creo? Entonces, mi segundo consejo es, conoce de Dios, aprende a defenderlo. Y finalmente, como para ir culminando, yo te recomiendo también que busques personas al inicio. Al inicio siempre es lo recomendable porque es en donde vas a poder irte desarrollando más, a personas que no te juzguen y de preferencia que tengan tus mismos objetivos o tus mismos planes, por así decirlo, que converjan en su carácter. Tal vez no en creencia, pero sí en carácter. Porque es mucho más sencillo conversar con alguien que te comprende en ese ámbito, porque pueden converger y pueden entenderte.
Yo no, en mi carrera no conozco, somos muy pocos ahorita, ya somos cursos de 10 de 5 de 15 máximo. Entonces yo no conozco a ninguno de mis compañeros que sea cristiano. Y es complicado porque yo no puedo llegar con alguien y decir, oye, Dios te ama y vamos a leer tal pasaje de la Biblia porque a nadie le interesa. Porque estamos enfocados, y digo estamos también, mi método estamos enfocados en hay que resolver tal ejercicio, de tal libro, de tal cosa, busquemos esta forma, busquemos esto. Entonces estamos enfocados en otras cosas. Entonces, cuando tú ya llegas a converger, yo tengo amigos de otras facultades en las cuales sí puedo hacer eso, porque como te digo, hemos llegado a debates de la cristiandad, del tema de ser católico o cristiano o protestante y todo esto de aquí, todos los conceptos previos. Entonces han sido debates que a mí me han dignificado mucho porque hemos podido conversar, hemos llegado a un punto, a veces yo les he convencido, he dicho, verás, tú estás haciendo mal aquí o tú estás pensando mal acá, o sea, y la historia me da la razón. Y a veces sí me he dicho, tienes la razón, o sea, yo no lo había visto desde ese punto, o he estado tan cegado que solo lo he visto desde mi perspectiva. Entonces, eso, entonces, resumiendo, amate a ti mismo y en lo que tú crees, respeta mucho a Dios. Y el segundo, conoce de Dios, entiende qué es lo que estás creyendo y no sigas por seguir a nada, o sea, entiendes, no sigas por seguir a nada, a ninguno de tus compañeros si te dicen haz esto o haz el otro, se firmen tus creencias, conoce mucho más de Dios y por último trata de juntarte con gente que te entienda. O sea, yo sé que la Biblia nos mandan a ir a aconsejar a todo el mundo el tema de la gran comisión, ahorita se me fue por un tema de tanto que estoy hablando, entonces, pero es complicado, porque previo a mandar a la gran comisión, dice, y esto que te he enseñado y que tú sabes, enséñaselo lo voy a traspolar a un tema más coloquial y más regional. Enséñaselo a tu barrio, enséñaselo a tu pueblo, enséñalo a tu ciudad, a tu provincia y al Ecuador. Entonces, primero, para tú poder enseñar, tienes que aprender y estar convencido de lo que aprendiste. Y eso sería mi consejo. Hay los versículos fuertes como Josué 1:8 me parece que es, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Para ir a dormir también lo que sería Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú Jehová me haces vivir confiado. Un tema para que estés tranquilo con tu salvación, cuando ya creíste, Efesios 2:8 y 9, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque al final el esforzarse y el ser muy valiente es lo que te permite avanzar en el tema cristiano, y también el pedir la paz para poder descansar. Y bueno, como dice Pablo, también hay que perseverar hasta el fin, porque de esa manera seremos salvos. Entonces yo me quedo con esos dos versículos, Josué 1:8 y me parece que es 1:8 y Salmos 4:8.